Hoy entonces nos reúne el tema de la, las enfermedades espirituales más cercanas al alma. Cuando iniciamos el curso, yo les decía que hacíamos una categorización, ¿cierto? Que los padres de la iglesia hacen una categorización desde las enfermedades del espíritu que afectan al cuerpo, que más afectan al alma, y las que son propiamente espirituales, las que son como en el centro del espíritu. La semana pasada estuvimos abordando el tema de las enfermedades que afectan al cuerpo, que pues que ya uno, ahí queda digamos como el pincelazo, porque el tema es realmente muy amplio y los padres de la iglesia pues obviamente tienen una teología muy profunda al respecto de cada una de esas enfermedades. Pero hoy vamos a comenzar a hablar de aquellas que según esa categorización o taxonomía que hacen los padres, son las más cercanas al alma y son la tristeza, la asedia, la ira y el temor, ¿sí? Y vamos a comenzar entonces a describir cada una de ellas, igual que la hicimos la semana pasada. La idea es que hagamos una descripción, eh, que mencionemos algunos síntomas y efectos de cada una de esas enfermedades para de esa manera hablar de lo que ellos propiamente llaman la terapia. Y antes de decirlo, yo quisiera advertirles que lo que llamamos terapia aquí puede sonar sumamente obvio, ¿sí? Eh, eh, Fundamentalmente porque a veces lo que ellos proponen es como lo opuesto, ¿sí? Pero, eh, pero lo obvio a veces es lo que uno menos entiende o a lo que uno menos le dedica tiempo. Y la importancia de conocer esto, de manera especial, cómo obran cada una de las enfermedades, es porque conociendo la enfermedad y sabiendo si de pronto alguno de nosotros padece esa enfermedad, pues yo puedo saber cómo respondo a esa enfermedad, o sea, de qué manera puedo yo responder, cuál sería la terapia para mi experiencia espiritual personal. Entonces comenzamos con esta, que es la primera enfermedad que afecta al alma, que es la tristeza. Los padres de la iglesia, digamos, dicen que hay tres causas de la tristeza, ¿sí? La definen como una experiencia que tiene tres causas. La primera es la frustración de algún deseo. Miren que durante todo el curso hemos ido bordeando el tema del deseo. A la larga, la enfermedad del deseo, cuando el deseo está enfermo, entonces genera un montón de patologías en el corazón del hombre, en la vida del ser humano. Cuando hablábamos, por ejemplo, de la gula, nos encontrábamos con que la gula es una enfermedad del deseo. Igual cuando hablábamos de la codicia, de la lujuria, el deseo está dañado. Decíamos que hay tres tipos de enfermedad: la enfermedad del pensamiento, la enfermedad del deseo, la enfermedad de la acción, ¿sí? Y miren que el deseo está en la mitad de estas dos, pero tiene una fuerza impresionante porque el deseo termina transformando la manera de pensar y el deseo conduce a la acción, ¿sí? Entonces, es una especie de catalizador, ¿sí? Por así decir, el deseo en cuanto a la manera de cómo el hombre se comporta, ¿sí? Es un catalizador porque transforma la manera de pensar, cambia el pensamiento, modifica el pensamiento, pero mueve también a la acción. Entonces los padres de la iglesia dicen que la tristeza tiene un origen y es justamente en la frustración de algún deseo. ¿Usted por qué está triste? La tristeza se origina justamente en que uno a veces no tiene lo que quiere, ¿sí? Como decía House, el doctor House, you can't always get what you want. Tú nunca, no siempre puedes obtener lo que quieres. Eh, y eso justamente es lo que genera tristeza. Cuando el corazón humano está triste es porque no siempre se tiene lo que uno quiere tener. Primera razón. Segundo origen de la tristeza, dicen los padres de la iglesia, el funcionamiento patológico de la facultad irascible, es decir, la cólera. Em, Justamente la tristeza viene cuando uno deja que se salga de control la cólera, de la cual vamos a hablar ahorita, entonces no voy a mencionar nada más sobre esto. Y tercero, ellos hablan de una causa indeterminada, que en este caso estaría un poquito más cerca a lo que ellos llaman también la asedia. Entonces dejemos por ahora aquí
solamente enunciadas estas tres cosas porque vamos a ir desmenuzando cada una en adelante. Entonces, la primera causa, dice, por ejemplo, Evagrio Póntico, es que está constituida porque hay una insatisfacción del deseo carnal. Cuando uno se siente triste, habría que preguntarse si la tristeza tiene que ver con que hay una insatisfacción en mi vida. Si esa tristeza que yo estoy sufriendo tiene que ver con que hay una carencia de un deseo que yo tengo de poseer algo, de tener algo o de tener a alguien, porque incluso también la tristeza puede darse porque no tengo a la persona que yo quiero tener. A veces, dice, por ejemplo, Juan Casiano, a veces, esto aquí me estorba un poquito, voy a correrlo. A veces la tristeza no es más que una consecuencia de la ira. Por eso les hablaba de la segunda razón por la cual se entristece el alma. La primera, insisto, es porque hay una frustración de no tener lo que deseamos. La segunda, dicen los padres, es porque está desequilibrado la facultad irascible. Decíamos al principio en el curso que la ira, la rabia, también es una facultad que tiene su bondad. ¿Cuál es la bondad de la ira, de la rabia, de la cólera, especialmente del coraje, que nos impulsa a apartarnos del mal? O sea, para poder resistir al mal, necesitamos coraje, necesitamos rabia, necesitamos una potencia que tenga esa fogosidad que tiene la ira. Entonces, cuando los padres de la iglesia hablan de esto, dicen que la ira tiene su funcionalidad, pero también puede estar, digamos, desequilibrada. Entonces, a veces la tristeza no es más que una consecuencia de la ira. En efecto, o la motiva un arrebato de cólera o el deseo frustrado de un lucro apetecido. Yo necesito algo, quiero algo y no lo alcanzo. Al palpar el alma la realidad del fracaso y que ha desaparecido la esperanza que acariciaba de alcanzar una cosa, queda sumergida en la tristeza. Otras veces, sin mediar causa alguna para entristecer, otras veces, sin mediar causa alguna para entristecernos, el enemigo sutil. Entonces, aquí están las dos causas, la segunda y la tercera. La primera es la cólera. ¿Sí? ¿De dónde viene la cólera? Que yo justamente la ira, cuando se sale de control porque yo deseo ardientemente tener algo, deseo ardientemente poseer algo en mi vida y no lo logro. Entonces, eso genera una frustración. La sensación de frustración, miren que es un sinónimo de tristeza. Ahora, ellos hablan de otra causa que es que no hay causa, o sea, que no hay razón para estar triste. Entonces ellos hablan del enemigo sutil, ¿sí? Entonces dicen que merced a una instigación suya, que nos abisma de pronto en tal desazón y pesadumbre que uno no puede eh, que no puede uno, mal de su grado, recibir con afabilidad acostumbrada la visita de nuestros más caros amigos. Es decir, que hay una sensación que no sabemos de dónde nos viene, de dónde procede, pero estamos como desestabilizados, no alcanzamos a tener alegría y gozo por una razón que es desconocida, ¿cierto? Entonces, hay tres razones. La primera, el deseo frustrado de algo que yo quería. La segunda, la ira, o sea, la rabia que me genera justamente el no poder alcanzar lo que quiero, pero es una ira que está enfocada en ese algo de manera equivocada. Y tercero, una razón que desconocemos, ¿sí? Lo que decía justamente Porfirio Barba. Hay días en que somos tan lúgubres, y empezaba a decir, hay días en que uno no se entiende uno mismo, ¿sí? No sé uno no sabe qué es lo que le está pasando, pero hay algo que está sucediendo en el interior de la persona. Entonces, sin motivo. En ese sentido, se encontraría, este origen se encuentra muy cercano a la pasión de la sedia, un tipo de tristeza donde los malos espíritus representan un papel clave, aunque también estén presentes en las dos anteriores causas. Pues en realidad esta falta de motivos no quiere decir que no tenga ninguna causa, sino que no es ninguna de las dos anteriores. Ese sinsentido o esa no razón de la tristeza es lo que uno necesita preguntarle al espíritu. Cuando entramos
en el proceso de sanación interior, em, yo creo que una de las habilidades que necesita un acompañante espiritual es aprender a ponerle nombre a lo que los otros sienten. Porque la mayoría de las veces las personas llegan a preguntarnos, mire, yo no sé qué es lo que estoy sintiendo, yo siento como que se me metió algo por dentro, como que me sube, como que me baja, pero no sé qué es lo que siento. Ponerle nombre. Este sin motivo, yo pienso que es uno de los grandes retos de la vida espiritual. Ponerle nombre a lo que estoy sintiendo, a lo que estoy sufriendo, porque tiene nombre, o sea, hay una procedencia, hay un origen en una herida, en un trauma, en una necesidad especial que uno pueda tener, pero siempre hay un motivo. Lo que los padres dicen, el hecho de que uno no conozca objetivamente el motivo en ese instante, en ese momento, no quiere decir que no haya un motivo. Sí lo hay alguna razón para que usted la nostalgia le llegue. En esos días una persona me decía, Andrés, es que por allá cuando comienza noviembre, diciembre, yo experimento una tristeza tan grande y yo no entiendo por qué. Fíjense, es una tristeza. Yo le decía, pregúntale al espíritu, ¿por qué por esas épocas te entra esa nostalgia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasó en esas épocas, en algún momento de tu vida? ¿Qué significa para ti ese tiempo de navideño? ¿Qué sucedió ahí? ¿Hay alguna razón? ¿Hay algún motivo? Pero hay que preguntarle al espíritu, que es el que nos muestra justamente lo que puede estar pasando. Él no puede entrar. Mientras la tristeza pasión debilita al ser humano y destruye su vida interior, es impaciente, intolerante, llena de rencor y desesperanza, amarga, estéril, paraliza todo lo que toca y es destructiva. La tristeza, según Dios, no suscita ningún tipo de angustia, no deprime, es humilde, afable, obediente, dulce, llena de paciencia, produce la grandeza de espíritu y provoca la conversión y es esencial e indispensable para todo crecimiento espiritual. Con este tema entramos en algo sumamente bonito y es que para los padres de la iglesia existen dos tipos de tristeza. Y de hecho, la terapia de la tristeza, la terapia de la tristeza tiene que ver con lo que ellos llaman la tristeza según Dios. Entonces, una es la tristeza como enfermedad, es decir, como una indisposición interior que me incapacita, que me deprime, que me llena de angustia, que quiere destruir, que me tira en el piso, esa tristeza melancólica que a uno lo pone en una actitud de parálisis, de parálisis. Por ejemplo, usted se acordará de la mujer de Lot, ¿no? La mujer de Lot, lo que le sucedió fue la tristeza, fue una nostalgia malsana. El ángel le dice a Lot y a su familia, no miren atrás. Cuando salgamos de Sodoma y Gomorra, no miren atrás. Y el texto, la narración dice bellamente que la mujer de Lot sintió nostalgia de su pueblo y miró hacia atrás. Esa es la tristeza, la tristeza que paraliza. El final de la escena es que la mujer de Lot termina paralizada, termina petrificada, convertida en una estatua. Entonces, eso es un tipo de tristeza, que es justamente la enfermedad del alma. Pero hay otro tipo de tristeza, que es la tristeza según Dios, y de esa también hablan los salmos, vamos a hablar un poquitico más adelante sobre ella. La tristeza que se parece mucho a la nostalgia de Sion, es decir, a esa nostalgia que experimenta el hombre de fe por las cosas de Dios o por Dios mismo, ¿sí? Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con ansia de Sion, ¿sí? Una manera de decir que la presencia de Dios genera esa tristeza que lo pone en una actitud, como en una necesidad especial de encontrarse con Dios. Entonces, algunos efectos, antes de hablar de la terapia, hablemos de algunos efectos y síntomas de la tristeza. Las actitudes de rencor. Entonces, una persona triste es una persona que se vuelve rencorosa porque su corazón está como oscurecido, así como el cielo de Quito en las tardes. El cielo de Quito en las tardes es un cielo gris. Es una persona que vive en una especie de lugubrez, de oscuridad. Le cuesta mucho perdonar, le cuesta mucho asimilar y tener procesos normales de desprendimiento, de sanación, porque está triste, o sea, su actitud es una actitud triste ante la vida. Entonces, el melancólico,
el bohemio, el pesimista, también aquí está, digamos, la imagen del pesimista. Hay personas que eligen como línea filosófica, ¿sí? Como filosofía de vida ser pesimistas, entonces ven en todo mal, el desacierto, el fracaso, la frustración. Y es las actitudes de rencor, amargura, impaciencia, ¿sí? Que perturban sobre todo las relaciones con el prójimo, así como el abatimiento, la falta de ánimo, la depresión, en muchos casos acompañada por la ansiedad y la angustia. Es una persona triste. Obvio, no estoy hablando de los momentos de tristeza que todos podemos llegar a tener en la vida, ¿sí? Ante un duelo, ante una pérdida, ante la enfermedad de alguien, uno puede experimentarse triste. Pero fíjese que esas tristezas tienen una razón, y esa razón es el deseo de que alguien esté bien, ¿sí? El deseo de que alguien esté conmigo. Pero la tristeza como enfermedad y como opción de vida. Miren, hay gente que en su estructura psicológica incluso son melancólicos y que deciden ser tristes, escuchar música triste y todo lo ven triste. Yo creo que ya no está tan de moda, pero en algún momento estuvo muy de moda entre los jóvenes ser emo. Entonces, el emo era un joven que decidía que todo estaba muy mal, y que el mundo era una porquería. Así como decía el cantante, el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Y entonces estos jóvenes decidieron taparse el ojo derecho y ver todo con el ojo izquierdo porque el mundo era terrible. Entonces, todo es un caos. Esa es la opción, digamos, en eso consiste la tristeza como enfermedad. El efecto fundamental es el oscurecimiento del alma. El alma se oscurece, es decir, se hace opaca. Eh, el Evangelio según San Lucas insiste mucho en un efecto de la presencia de Jesús. Hay un efecto de la presencia de Jesús en las personas y es que cuando Jesús actúa en la vida de una persona, esta persona inmediatamente se convierte en alguien que alaba constantemente a Dios, alaba a Dios. La mujer, por ejemplo, la mujer que llevaba a su hijo a enterrar, la viuda que llevaba a su hijo a enterrar, la mujer encorvada, que llevaba 18 años encorvada, sometida por un espíritu que la tenía sometida. Y un montón de personas que se encuentran con Jesús incluso antes, incluso desde su nacimiento, se van dando gracias a Dios, alabando a Dios, dice el texto, se devolvió a su casa glorificando y alabando a Dios. ¿Por qué? Porque el encuentro con Jesús lo primero que sana la tristeza, sana el corazón entristecido. Vuelvo e insisto, hay personas, todos vivimos situaciones tristes, pero una cosa es tener un momento de tristeza y otra cosa es ser triste. Yo recuerdo, alguna vez fui con una tía, yo estaba muy niño, yo tendría por ahí unos, ¿qué sería? Unos 11 años tal vez. Y una tía me invitó a visitar a una persona, me dijo, acompáñame a visitar a una amiga que perdió a su hijo hace algunos años y yo regularmente la visito. Entramos a la casa y la casa era una casa así oscura, estábamos en Medellín. Medellín es una ciudad pues calientica. Y entramos a la casa, una casa así oscura, con fotos así de su hijo por todas partes y la cara de la señora, una cara, o sea, amargada, triste, triste. Yo decía, wow, qué dolor. Yo estaba muy niño, yo sentí como el dolor de esa señora. O sea, los niños por lo regular son muy empáticos. Yo sentí tanto, yo salí de esa casa como con tendría que orar también por eso. A lo mejor también tengo que orar por eso, porque me parece que, que ahí yo sentí como el dolor de esa persona. O sea, ese duelo que no había procesado del todo. Miren, 3 años después y todavía estaba con una cara de amargura tremenda por la pérdida de su hijo. Entonces, el efecto fundamental de la tristeza es que el alma se oscurece, lo que da como resultado la ceguera de la inteligencia. Miren eso tan interesante. La tristeza enceguece la inteligencia y por tanto genera una turbación grave en la capacidad de discernimiento, reduciendo las capacidades del alma para cualquier tipo de acción o iniciativa, volviéndola torpe y sin energía. El alma se incapacita para tomar decisiones certeras, decisiones que sean decisiones bien discernidas, decisiones bien tomadas.
porque está oscurecida, o sea, está como congelada, está incapacitada por la oscuridad de la tristeza. Impresionante esto. San Ignacio de Loyola decía que en momentos de tristeza, en momentos de turbación, de turbulencia, sí, una experiencia como esta de tristeza, no hay que tomar decisiones. Es decir, él hablaba de la turbación como una tragedia, como, no sé, una pasión así muy fuerte que uno pueda experimentar. Pero miren que en este caso ni siquiera es una pasión, sino que es un estado del alma de quietud, de oscuridad, como de flojera, de quietud tremenda. El alma se incapacita para tomar decisiones. Una persona triste por lo regular se deja llevar por las personas, por la familia, por que otros tomen decisiones por mí porque yo no estoy en capacidad, no estoy en condición de tomar decisiones en este momento. Fíjese usted lo interesante. Ahora, ¿cuál es la terapia? ¿Qué es lo que dicen los padres de la iglesia sobre la terapia? Dicen, la primera condición para la terapia de la tristeza es que la persona enferma de esta pasión sea consciente de la misma. O sea, el primer momento, pues para todas las enfermedades en realidad, el primer momento es este, pero de manera especial con la tristeza. Que la persona sea muy consciente de que estoy triste. Yo les digo mucho a las personas cuando oramos por sanación interior, cuando hablamos de sanación interior, les digo mucho a las personas que nosotros por lo regular disfrazamos, constantemente disfrazamos las emociones. Entonces a veces estoy triste, pero yo pongo la cara de que estoy es como enojado. ¿Sí? O estoy triste y me anestesio con, no sé, con una droga, con alcohol, con una amistad, y entonces pongo la cara de que estoy bien, pero estoy en realidad, estoy triste. Entonces, el primer paso, dicen los padres de la iglesia, es tomar conciencia de esta enfermedad. Yo soy una persona que está entristecida, por la razón que sea, por cualquiera de las tres razones que mencioné antes, o por la razón que usted haya escogido. Uno a la larga, cuando decide ser triste, puede encontrar mil razones para entristecerse. Pero el problema es uno tomar conciencia. Si quiere sanar de la tristeza, tiene que tomar conciencia. Yo soy una persona que está entristecida por alguna razón, por alguna razón. Todos, insisto, tenemos una razón. Tendríamos muchas razones para estar tristes. Yo conozco la historia de algunos de ustedes que están aquí conectados a esta hora y sé que tienen razones de peso para estar tristes. O sea, los traumas, las dificultades, todo lo que han vivido. Pero si quiere sanarse, lo primero es, yo tengo que tomar conciencia de mi tristeza, que esta tristeza me está sometiendo, o sea, a mí me tumba la cama, no quiero salir, no quiero levantarme, me petrifica. La curación exige, por tanto, mucho coraje por parte de la persona que se encuentra sumida en la tristeza y varía además en función de las causas que produce la tristeza, pues aquí se encuentra una de las claves de la terapia. Entonces, primero, tomar conciencia, pero tenga en cuenta que para eso necesita mucho coraje. Decía, hablamos del coraje ahorita, hace un momento, al principio. El coraje es esa potencia que sale de mí y que me impulsa a abandonar definitivamente una actitud. Es que usted diga, ¿sabe qué? Ya no más. Hasta hoy yo fui triste. Hasta hoy se conoció que se habló de mí como alguien amargado, triste, ensombrecido. Hasta hoy. A partir de hoy voy a luchar contra esa tristeza, cueste lo que cueste. Voy a salir de esta depresión, voy a salir de esta crisis. Obviamente, hay enfermedades de tristeza que son tan severas que ya se vuelven crónicas y es ahí donde vienen las depresiones, que ya son enfermedades realmente neuronales. El cerebro se acostumbró, miren, no sé si sea cierto, pero yo creo que detrás de lo que voy a decir hay cierta base científica. Y es que si yo me acostumbro a ser triste, yo me acostumbro a la tristeza, me acostumbro a escuchar canciones tristes, melancólicas, a contemplar los atardeceres, a ahogarme en el licor, a la vida bohemia, pues mi cerebro va teniendo, claro, uno aprende es por conexiones neuronales, el cerebro se va acostumbrando a la tristeza. Y llega el momento en el que ya quién lo saca a usted de esa tristeza, quién lo saca a usted de una actitud pesimista ante la vida, pues no sé, una medicina. Ya el cerebro solamente segrega sustancias que lo ponen a usted en un estado de tristeza, que lo incapacitan, cortisol y etcétera, cosas que a ustedes lo ponen en un estado de tristeza. Puede ser, puede ser. Pero entonces, fíjense, hay enfermedades que ya son
Hay enfermedades espirituales como la tristeza crónica que se vuelve una depresión, que ya definitivamente ya hay que dedicar. O sea, alguien que ya dañó su cerebro a punta de vivir tristemente. Impresionante, esto es realmente triste. Entonces, ¿qué hacer de acuerdo, cuál será la terapia de acuerdo a la procedencia? Entonces, hay una, como un énfasis especial o una caracterización específica para para manejar cada una de las tristezas según su procedencia. Entonces, si la causa es la frustración de un placer presente o de un placer esperado, la pérdida de un bien tangible, el desengaño de un deseo o la decepción de una esperanza material. Entonces, la terapia consiste fundamentalmente en revisar estos deseos, o sea, en sentarse a mirar, bueno, ¿y qué tanto, qué tan importante es esto realmente en la vida? ¿Sí? Mm, revisar los placeres, esas esperanzas, hacer como una especie de crítica, ponerlos en un cernidor para encontrar si son realmente o no causa de auténtica felicidad, ¿sí? Es una actitud que tenían muchos nuestros papás, ¿sí? Cuando había una pérdida, ¿sí? Me acuerdo que mi papá decía, había una pérdida. A veces mi papá sembraba, mi papá campesino, entonces sembraba, agricultor, entonces sembraba, no sé, maíz, sembraba cebolla, tomate, sobre todo lo que más se perdía. Alguna vez sembró como 2 o 3 cuadras de tomate y eso le costó un montón de plata. Y el vecino de al frente, por esa época apenas estaba empezando a ver esa práctica entre ellos, le dio por fumigar contra la maleza para no tener que deshiervar. Entonces, claro, el viento trajo todo ese veneno y el cultivo de mi papá se perdió, todo se secó. O sea, eso fue una cosa impresionante porque al otro día ya estaban todas las planticas que eran verdes y estaban a punto de dar el fruto, todo se secó, todo se secó. Mi papá pues obviamente renegó y bueno, y renegó, pero al final dijo, pues más se perdió en el diluvio, más se perdió en el diluvio. Es una actitud que me parece a mí muy sabia, pues porque a la larga las cosas son pasajeras, ¿sí? Las cosas son pasajeras. Entonces uno tendría que aprender a moderar, que, que, que tanto me entristece a mí la pérdida de una cosa o de una persona, una traición, una mala mirada, y empezar a controlar eso, ¿sí? Es controlar el origen de mi tristeza. Usted me dice, no, es que a mí me entristece mucho, y aquí tendríamos que hablar de cada una de las heridas de cada uno. Cada uno tiene una herida. Entonces, por ejemplo, uno dirá, a mí lo que más me entristece es que la gente me rechace. Entonces habría que pensar, bueno, y qué tanto es verdad que la gente te rechaza, ¿sí? Entonces, qué tanto es verdad que la gente te abandona, que hasta dónde es cierto que la gente te humilla, te traiciona, hasta dónde es verdad. Entonces, el proceder que proponen los padres en primer lugar es eh, moderar, ¿sí? Examinar cuál es el origen de mi tristeza y si es de un bien tangible, si es de por haber perdido algo o un desengaño, lo que sea. Entonces, analizar qué tan útil en realidad es lo que perdí, qué tanta felicidad me puede dar o me pudo haber dado, y cómo ponerlo en su lugar, poner las pasiones en su lugar, ¿sí? Poner todo en su lugar. A veces los seres humanos solemos exagerar demasiado, o sea, proyectar demasiado las frustraciones, las pérdidas, y justamente por eso la tristeza. A veces ustedes mismos llegan y nos dicen, Andrés, es que pasó esto, estoy muy triste, tengo esta necesidad. ¿Y cuál es la tarea de uno? Pues decirle, a ver, pues sí es importante lo que perdiste, es importante lo que te pasó, pero mira que tampoco, o sea, mira que tenés esto otro. O sea, lo que los padres proponen es moderar, ¿sí? La razón de mi tristeza no tome tanta fuerza que me incapacite y termine incubándose en mí. Cuando hacemos proceso de sanación interior, yo siempre le advierto a la gente, esto no es para que usted se ponga a llorar, para que usted, o sea, descubrir sus males, descubrir sus traumas, descubrir sus momentos dolorosos del pasado, no es para que usted se quede ahí diciendo, pobre de mí, qué pesar de mí, todo lo que sufrí, no, al contrario, es que usted
pueda controlar lo que está sabiendo de usted. Yo me di cuenta que mi papá me maltrataba, que mi mamá me maltrataba, que sufrí un abandono, que sufrí un duelo. Entonces, no es para que usted diga, claro, es que yo he sido muy de malas. Ese no es el objetivo de la sanación interior. El objetivo es que usted precisamente logre, sabiendo que ya tiene eso, sabiendo la razón de su tristeza o de su comportamiento inadecuado, entonces vaya con la luz del Espíritu Santo a entregarle esa realidad. Y lo que el Espíritu Santo hace, miren, siempre el Espíritu Santo casi siempre obra de esta manera. Le dice a uno, eso no es nada, en realidad no era tan importante, en realidad lo que te dijeron fue por charlar, o hay gente que sufre peor, o por lo menos mira que llegamos hasta, o sea, el Espíritu Santo nos enseña a encontrarle significado a lo que vivimos. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Modera la razón de mi tristeza. O sea, no me deja ahogado en ese trauma, en esa dificultad, en ese recuerdo doloroso, sino que me permite encontrarle incluso un significado para mi vida hoy. Ahora, si la causa es la cólera, entonces, ¿cuál sería el modus operandi, ¿cierto? La terapia recomendada. Entonces, no consiste en huir o evitar aquella persona o circunstancia que nos produce la cólera, pues el origen de la pasión no está en ellas, sino en nosotros mismos. Entonces, cuando procede la cólera, lo que les decía ahorita es que mi apasionamiento llega a un punto tal que termina entristeciéndome y puede ser que es una persona con la que me genera como fastidio, como repulsión. Entonces, yo actúo con ira ante esa persona o me desestabilizo. Entonces, eso me genera después tristeza. Entonces, al contrario, lo que dicen no es no huir, sino al contrario. La curación se produce más rápido y profundamente en el trato continuo hacia esas personas. Y los padres de la iglesia llegan a decir que las personas que a uno le cuestan más, las que pues, generan como eso en uno, son una manera en como Cristo nos quiere salvar, como Cristo médico nos quiere sanar. Miren, una visión muy interesante. Hay incluso hay una anécdota del padre Gustavo Jamut que me gusta mucho. Y él dice que estaba una vez en un congreso de sanación interior y que una señora se le arrimó y le dijo, padre, hay una señora que está sentada a mi lado que me cae mal, me cae gorda, no la quiero ni ver. Y entonces el padre le preguntó, bueno, ¿y usted la conoce? ¿La ha visto en alguna parte? ¿Le hizo algo? Le dijo, no me ha hecho nada, pero me cae muy mal. Entonces el padre aprovechó y le dijo, pues pregúntale al Señor por qué te cae mal una persona que acabas de conocer y que ni siquiera habías visto nunca. Entonces la señora dice que se fue. El padre dice que la señora se fue a orar, a pedirle al Espíritu Santo que le mostrara por qué le caía mal a la señora y que el Espíritu Santo le mostró el rostro, las actitudes, el comportamiento de una maestra de primaria que ella había tenido. Y eran las mismas, el mismo rostro, el mismo fenotipo, las mismas características de esa profesora que tenía esa señora. Entonces el padre le dijo, pues entonces pedirle al Espíritu Santo que te dé la gracia de sanar esa herida, porque sin duda esa persona te hirió mucho. Eh, Esto se los cuento porque miren que los padres de la iglesia dicen, cuando hay una persona que nos genera cólera, la cólera que nos lleva a la tristeza, que es la rabia que nos lleva a la tristeza, entonces los padres de la iglesia dicen, a lo mejor el Señor está queriendo sanarte a través de esa persona. Por lo regular, dicen que cuando uno le fastidia mucho a alguien es porque hay algo en esa persona que también tiene uno. O sea, como que lo que me fastidia de ti es lo que yo tengo y no me gusta de mí, entonces por eso es que me caes tan mal. ¿Cierto? Entonces dicen los padres, pues a veces aprovecha ese tipo de personas porque ese tipo de personas pueden ayudarte en tu proceso de sanación y en tu crecimiento. Ahora, ¿qué hacer si no tienes razón? O sea, si yo tengo una tristeza que no sé, ¿de dónde viene? ¿Cierto? Entonces, los padres hablan de ella y dicen que es muy cercana a la sede de la cual vamos a hablar a continuación. Y no habría entonces una terapia específica para este caso, sino que se aplica la terapia general de las otras dos tristezas. Es decir, examinar de dónde procede, evaluar cuál es la importancia de esa procedencia, qué tan útil es, qué tan grande y significativa puede ser esa procedencia, etcétera. Entonces, en este caso es muy importante que la persona no se repliegue sobre sí misma. Cuando hay una tristeza que yo no sé de dónde me viene,
En el caso no es replegarse, como caer, ahogarse, sumergirse en esa depresión. Miren que depresión viene de ahogarse, de caer bajo, ¿sí? De sumergirse, de hundirse. Esto favorecería el desarrollo y el que se quede la enfermedad. Muy interesante, dicen los padres, poder contarle a alguien la tristeza, me siento triste. Poder hablar con alguien, me siento triste. Lo que llamamos hoy en día el diálogo emocional. Eso es tan importante tenerlo, hermanos. Un diálogo emocional. Buscar personas con las que nosotros podamos dialogar de manera tranquila de nuestras emociones. No todo el mundo está capacitado para esto, ¿sí? Hay esposos que no saben hacer esto, hay esposas que no saben hacer esto, pero hay amigos que sí. Uno tiene siempre un amigo que es un amigo que siempre te escucha y que escucha tu tristeza y que deja que tú hables y que te deja desahogar. Lo importante que es, hermanos, uno tener un espacio para tener diálogos emocionales, diálogos emocionales abiertos. Yo me siento así, no sé, tengo como esa sensación, no sé, no sé qué me pasa. Entonces el otro empieza a preguntar, bueno, ¿y qué viviste? O sea, ¿cómo estás con tu pareja? ¿Cómo estás con tus hijos? El trabajo. Entonces ahí empiezan a encontrar la razón de la situación, ¿cierto? Importante. Puede ser un terapeuta, puede ser un amigo sacerdote, puede ser un director espiritual, puede ser un acompañante espiritual, puede ser un amigo, el espejo, no sé, pero que usted pueda hablar de sus emociones, o sea, expresar las emociones para que les pueda poner nombre. Acuérdese que el primer paso para un exorcismo es ponerle nombre a lo que uno tiene, ponerle nombre al espíritu que hay ahí. Antídoto, antídoto, eso suena muy truculento, pero es un antídoto. Entonces, a diferencia de otras pasiones vencidas por la virtud que les es contraria, por ejemplo, cuando hablábamos de la lujuria, decíamos que la terapia es la castidad y hablábamos de en qué consiste la castidad, la gula, entonces el ayuno, la templanza, la abstinencia, etcétera. Entonces, a diferencia de esas otras pasiones, la cura de la tristeza como pasión no viene del gozo o la alegría, es decir, no es como cuando la gente le dice al deprimido, pero ¿por qué no estás deprimido, estás distraído, mira el mundo? No, es muy difícil para una persona que está triste encontrar alegría, encontrar gozo, o sea, ese es justamente su problema, que no encuentra gozo, que no encuentra tranquilidad, que no encuentra serenidad en este mundo, entonces necesita algo más. Entonces, lo que dicen los padres es que es la terapia, el antídoto contra la tristeza que cada uno de nosotros puede vivir, es otra tristeza que los padres llaman la tristeza virtuosa o la tristeza según Dios. A veces también hablan de duelo o de aflicción, ¿sí? O de compunción, un duelo o aflicción, el penthos, un sentimiento de aflicción, con lo que se vuelve a recuperar la función propia que le corresponde a la tristeza. Entonces, ¿cuál es el antídoto? Yo estoy triste, me pregunto por qué estoy triste, yo no encuentro una razón, entonces lo que hago es que me refugio en el Señor, busco a Dios, porque convierto mi tristeza en la tristeza según Dios. San Pablo les escribe una carta a los Corintios, creo que es en la segunda carta a los Corintios, la segunda Corintios, sí, sí, sí. Él les escribe una carta a los Corintios, que es la primera, y en esa carta, Pablo les habla con mucha misericordia, pero también con mucha dureza a los corintios. Y les dice, ustedes están en mucho desorden, no están celebrando la Eucaristía como tienen que celebrarla, y les llama mucho la atención sobre muchas cosas. Y en la segunda carta, él les dice, supe que mi carta les entristeció y me alegro de ello. No por la tristeza que les ocasioné, sino porque esa tristeza les sirvió a ustedes para que vuelvan a Dios. Entonces, el antídoto que los padres proponen para la tristeza como enfermedad es que se convierta en tristeza virtuosa, en una tristeza según Dios. ¿Qué hace regularmente la gente cuando está triste? Se droga, se anestesia, que buscan escapes, salidas, tomar la rumba, distraerse, sí, sí.
lo que los padres dicen, utilizas ese dolor, esa sensación que sientes interior para que pongas en marcha, para que pongas en utilidad aquello para lo cual fue creada la tristeza. O sea, la tristeza también tiene como objetivo que busquemos a Dios. O sea, la tristeza es puesta en el corazón del hombre para que se dé cuenta que las cosas que lo rodean no lo llenan, no le satisfacen realmente toda su vida, plenamente no lo satisfacen, sino que pueden buscar a Dios. Lo que les decía al comienzo, la nostalgia de Dios, la nostalgia de Dios. En la Biblia hay dos maneras de nostalgia. Una nostalgia, la nostalgia esa de la cual los profetas llaman la atención, que le dicen al pueblo, vea, no se queden recordando el pasado, vamos para el frente, vamos para adelante es para allá, el Señor tiene un futuro para nosotros. Esa nostalgia es enfermiza. Pero hay una nostalgia que es la que pone en contacto al hombre de fe con su Dios, porque se da cuenta que en el mundo no es suficiente. Entonces, Jeremías vive la nostalgia, Elías también la padece, Eliseo la padece. O sea, todos los hombres siempre experimentan esa tristeza de no estar en Dios. San Juan de la Cruz llamaba esto la noche oscura del alma, así como ese deseo que uno tiene de encontrarse con Dios. Entonces, ese es el antídoto. Cuando uno tiene tristeza, puede buscar refugiarse en Dios para que Él sane, para que Él llene de alegría. Segunda enfermedad cercana al alma, la asedia o asedía. También se puede decir así, la asedia o asedía. ¿Qué es la asedía? San Bernardo describe la asedia de la siguiente manera. Me ha invadido, dice San Bernardo, me ha invadido esa languidez y embotamiento de la mente, esa debilidad y esterilidad del alma, esa ausencia de devoción. ¿Cómo ha podido secarse así mi corazón? Es tal la dureza de mi corazón que ya no puede conmoverse ni derramar una lágrima. No encuentro ya gusto en cantar salmos, la lectura espiritual me resulta insípida, la oración ha perdido para mí su encanto, me siento perezoso en el trabajo manual, adormecido durante las vigilias, propenso al enfado, obstinado en mi aversión. La desidia es una sensación de malestar, de incomodidad con lo que vivo, con lo que poseo, con lo que tengo, con lo que soy. ¿Cuáles son las causas? La asedia se presenta por lo general de improviso, sin que hayamos hecho nada. Por eso les decía que para los padres de la iglesia está muy cercana la tristeza sin razón a la asedia, aunque muchas veces aunque la diferencia podría estar en que, como decían ellos mismos, detrás de toda tristeza sin razón, en realidad sí hay un motivo, ¿sí? En el caso de la asedia, esto sucede como una especie de ataque al alma humana, una especie de desgano por la vida, ¿sí? Entonces dicen ellos que suele comenzar en el ámbito afectivo, pero desde aquí se trasplanta al psíquico y al espiritual. ¿Por qué al afectivo? Porque no tengo ganas. Siento que lo que dicen a veces los matrimonios cuando están en crisis es que yo como que perdí el sabor, como que no tengo ganas, como para qué seguir viviendo en esto. Y con el proceso es que psicológicamente va cambiando y después, o sea, después todo el ser humano, todo el ser se compromete al punto de que se da por vencido en su lucha, se da por vencido en su batalla en la vida. Algunas de las causas que suelen propiciar son un estilo de vida volcado en el activismo, con el cansancio que lleva consigo, una cierta frialdad en el ámbito religioso, la rutinización de nuestra existencia, la falta de proyecto y la tendencia al desánimo ante las sucesivas desilusiones y fracasos. La sedia viene como resultado de uno estar constantemente rutinizado, metido en una rutina, metido en... La vida se le vuelve sin sabor, ¿sí? La vida pierde el gusto. Algunos filósofos, los filósofos modernos, como por ejemplo Sigmund Bauman, em, también Bátimo, Jean Bátimo, y de manera especial uno que quiero mucho, que es Byung-Chul Han, que es un surcoreano,
que ha vivido en Alemania durante muchos años. Él analiza la sociedad nuestra y dice que nuestra sociedad tiene una característica especial y es el burnout, que es el burnout, es como el fenómeno del quemado. ¿De dónde viene eso? De que la gente está con diario metida en la dinámica del consumo, consumir, en hacer, en actuar. No hay tiempo para la contemplación, no hay tiempo para dejar de hacer, no hay tiempo para eso. Uno invita a un grupo de oración un sábado en la tarde y nadie va porque la gente está haciendo, está trabajando, están consumiendo, están en otras dinámicas. El origen, dicen los padres de la iglesia, de la asedia tiene que ver con dejarse meter en esa dinámica aceleradísima del consumo. Síntomas. Entonces, fíjese los síntomas. Un estado de pereza, como decía ahorita San Bernardo, un estado de pereza, de tedio, de desánimo, de indiferencia, de indolencia ante las cosas, una pesadez, tanto del cuerpo como del alma. El cansancio se produce sin que la persona esté realmente fatigada. Y de eso también habla Byung-Chul Han cuando habla de los fenómenos neuronales de nuestra época, que es el trastorno de déficit de atención o el trastorno del cansancio ocupacional. Entonces, hay un cansancio a pesar de que no estoy cansado físicamente. Miren, esto lo decían los padres de la iglesia hace muchos siglos pues también lo está retomando hoy este señor Byung-Chul Han porque es nuestro estilo de vida que hoy se hizo estilo de vida, el estar cansados, fatigados, muchas veces sin estar cansados físicamente, es un cansancio mental, es un cansancio mental. Se pierde el gusto por todo y aparece una insatisfacción vaga y generalizada acompañada por la desaparición de las ilusiones y las esperanzas. El disgusto junto con la ansiedad y la inquietud son, en síntesis, algunos de los más claros síntomas de esta pasión. Es que lo que pasa que yo me siento incómodo con lo que estoy, con lo que soy. Es la persona que no se halla. Entonces la llevamos para la ciudad, qué pereza la ciudad, esta contaminación, esta carramenta, este calor, este tráfico tan impresionante, etcétera. Vámonos entonces para la finca, vámonos para la finca. No, qué frío, qué mosquerío, qué pereza tú aquí. No se siente cómoda con nada y empieza a pensar que su vida sería mejor sí. Es la persona, la típica persona que piensa que el mejor lugar para estar es donde no está. El mejor lugar para estar es donde no está. Entonces, pienso que tal vez si me voy para la comunidad, crecería más, sería mejor para mí. Ese estado de desánimo y tedio lo llevan a pensar que su vida no vale la pena. La asedia no solamente se entiende como un movimiento del alma, sino que en muchos textos también se entiende como un ataque espiritual, un ataque del enemigo, que comienza a sugerirle a la persona que no está creciendo, que está estancado, que no tiene esperanza, que para él no hay esperanza, que sus necesidades nunca van a ser satisfechas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es la terapia recomendada? La terapia que se recomienda consiste en no hacer caso a los diferentes pretextos que presenta esta pasión para dejar las actividades que se están llevando a cabo o las propuestas que la asedia hace para mejorar la situación. Entonces, hay dos cosas. El que se siente asediado tiene dos tentaciones. Una, dejar de hacer las cosas. Entonces, yo estoy en un grupo de oración, soy el líder y comienzo a sentirle esa sedia, esa pereza, ese letargo, ese cansancio. La Eucaristía no me sabía nada, la oración no me sirve para nada, la comunión no me está dando la energía que necesito, me siento solo, me siento abatido. Entonces, mi primera tentación es abandonar. Dejo el grupo de oración. Y la segunda tentación es busco otro grupo de oración. Entonces, lo que dicen los padres de la iglesia es la terapia recomendada es no escuchar lo que la asedia dice. Incluso, dicen ellos, escuchar más bien lo que la palabra de Dios dice. Dejarse consolar por la palabra, dejar que la palabra sea como ese consuelo, ese timón que lo conecte a uno con la realidad. O sea, que lo saque a uno de estar pobreteándose o de estar de pronto sumergiéndose en la asedia y más bien salir. Pero la terapia en sí
El nombre de la terapia consiste básicamente en esto, la perseverancia. O sea, no es cambiar las cosas. Aquí sí vale la pena lo que decía Ignacio de Loyola. En momentos de crisis no tomar decisiones. Es decir, en momentos de asedio no tomar decisiones. ¿Sí? No, no obedecer a la voz que le dice a uno cambia, cambia, cambia. Por ejemplo, en el caso de los casados. Hay momentos, los casados, vea, somos muy asediados. Estar casados es estar asediados todo el tiempo porque el enemigo, entre otras cosas, no quiere que estemos juntos. Entonces, el asedio de los casados es tremendo, hermanos, es tremendo. Y uno todo el tiempo quiere salir corriendo, quiere irse de la casa, botar la puerta y dejar todo. Pero lo que los padres de la iglesia, vea, si usted tiene esta asedia, esta pereza, este cansancio, no, no significa nada para mí esa relación, no haga cambios, no haga cambios. Dedíquese a hacer lo que le toca hacer. Dedíquese a hacer lo que hace siempre. Hágalo, hágalo. Amar a su esposa, amar a sus hijos, trabajar, hágalo, hágalo. Hágalo con perseverancia, con perseverancia. La palabra perseverancia tiene también una historia bonita. En, en, en griego, perseverar se dice hipomone, hipomone. Y hipomone no es simplemente aguantar. El perseverante para el mundo griego no es el que aguanta, sino que como una especie de aguante pasivo, ¿no? Sino que, y en la misma imagen del asedio, el perseverante es, ustedes han visto que cuando están atacando una ciudad, hay una primera línea de atacantes que tienen unos escudos. Y con esos escudos la idea es avanzar, o sea, empujar y empujar y empujar para derribar al otro grupo, para vencer al otro grupo. Ese acto de permanecer debajo del escudo y empujar y avanzar es hipomone, es perseverar. La perseverancia en las cosas de Dios no es simplemente aguántese ahí, aguántese en ese grupo, no, es mantenerse avanzando. Repito, mantenerse, esa es la perseverancia. Y así se vence la asedia. Perseverar significa yo me mantengo fuerte en lo que estoy haciendo, pero voy avanzando, voy dando pasos para vencer al grupo que me está atacando al punto de que parece vencer. Esa es, digamos, la propuesta, la terapia que proponen los padres de la iglesia. ¿Esto qué significa? Que cuando lleguen momentos difíciles en los que yo me siento sin ganas, yo necesito mantenerme en lo que estoy haciendo, pero ir avanzando paso a paso. Porque la voz de la sede lo que dice es usted no va a avanzar. Esto no le sirve para nada. No, usted tiene que construir su vida paso a paso, poco a poco. Voy a hacer hoy lo que me toca hacer. Voy a hacer hoy lo que me toca hacer. Otros remedios, rápidamente los voy a decir. Es el recuerdo de la caducidad de la existencia, viviendo cada día como si fuera el último. Entonces, el que se siente asediado en aquello que piensa es en el porvenir, en el futuro. ¿Y qué va a pasar después? ¿Y qué será de mí si tal cosa? Entonces, ¿qué ayuda a bajar la sedia? Vea, piensen en este momento, en el hoy, que es una recomendación que también hace Jesús. Jesús dice, no se afanen pensando en el mañana tiene su propio afán. Ustedes vivan el hoy, no de manera irresponsable, sino que entiendan que el futuro es incierto, el futuro está por venir. Entonces, no se dejen asediar, casi que uno podría concluir de las palabras de Jesús, no se dejen asediar por el futuro, porque todavía no existe, apenas viene, estamos construyendo. Entonces, ¿cuál es la terapia, el remedio? Recuerda que tu vida es este presente, el conectarse con el presente. El presente es aquello que nos conecta con la eternidad. El presente conecta al ser humano, al hombre de fe, con la eternidad. Si usted está conectado con este momentico, usted está en la eternidad, porque la eternidad, según decía San Agustín, la eternidad es eterno presente. Dios es eterno presente. El presente es lo que me conecta con la eternidad. Si yo vivo este presente con conciencia, con claridad, eh, ubicado en este momento, estoy viviendo la eternidad. Yo sé que ustedes están esperando a que yo termine para irse a dormir.
y están pensando de pronto en el café que van a tomar, porque el ser humano vive en el futuro o en el pasado, pero es el presente. Vive una terapia para la asedia es asuma el presente como el último día que le queda de vida. Segundo, el duelo y la aflicción con las lágrimas que le siguen. Esto es un tema más bien extenso, porque el que se siente asediado necesita pedirle a Dios el don de las lágrimas, el don de las lágrimas, llorar, dejar que la aflicción tenga lugar, porque la aflicción es síntoma de humildad. No entrar en la dinámica, tercero, no entrar en la dinámica de viajes, relaciones inútiles o proyectos sin sentido que se presentan en este periodo, poniendo nuestra vida en manos de Dios. Entonces, el asediado quiere cambiar de vida porque le parece que su vida es un desastre. Entonces se sumerge en relaciones sin sentido, se sumerge en viajes y quiere estar todo el tiempo cambiando, cambiando, cambiando. Y después mira hacia atrás y se da cuenta que su vida ha sido vacía porque no se ha quedado, no ha permanecido, no ha perseverado en nada. El problema de la asedia es que uno deja de perseverar en lo que está haciendo y sus proyectos todos son un montón de ideas, un montón de cosas que nunca pasaron. Cuarto, oponer a los pensamientos de la asedia pensamientos tomados de la escritura. Entonces, ¿ustedes de qué se preocupan si el Padre sabe lo que ustedes necesitan? O sea, todo lo que la palabra dice sobre la providencia. El Antiguo Testamento es hermoso en eso, porque si hay un Dios que se muestra providente es el Dios del Antiguo Testamento, con Israel. O sea, Dios con Israel se pasó de padre, y se pasó. Todo el tiempo le dice, yo estoy contigo para librarte, yo te acurruco como una gallina, yo te llevo como sobre alas de águila, yo estoy contigo. O sea, eh, la asedia se puede vencer tomando la escritura, que te dice, tu Padre está contigo, tu vida vale la pena, eres importante para Él, hay un proyecto de Dios para ti. Y finalmente, el temor de Dios. No, perdón, hay otro más. Hay otros dos más. El trabajo manual, que lo decíamos también incluso cuando hablábamos de la gula. ¿Por qué? Porque me conecta a mí con mi vida. O sea, cuando yo me siento asediado, es decir, desanimado, yo tengo que actuar, tengo que hacer las cosas, tengo que orar. Por ejemplo, a mí me pasa mucho con las clases. A veces me asignan una clase y un día tengo una pereza y yo digo, ay, qué pereza esa clase, ¿será que? Bueno, este no es el caso, pero esta semana me pasó incluso, tenía una clase ayer y yo, ay, esa clase, Dios mío, ¿y será que sí me están entendiendo? Ay, qué cansancio, no sé qué. Tenía como ese asedio. Yo dije, no, pero tengo que hacerlo, o sea, incluso hasta tuve la tentación de cancelar, pero eso es justamente lo que uno no debía hacer, dejarse vencer por la asedia y más bien actuar. Entonces la hice. Cuando terminé de hacerla, yo me sentía tan bien, porque sentía que es lo que el Señor me mandó a hacer, o sea, es lo que tengo que hacer. Séptimo, la oración, que constituye el remedio fundamental, aunque se debe tener presente que esta pasión lleva habitualmente al ser humano a abandonar la oración. Entonces, aquí es muy interesante porque cuando uno está asediado, con pereza, con flojera por las cosas de Dios, ayuda mucho la disciplina de oración. Si usted tiene una disciplina de oración, la asedia va a tener poco lugar en su vida. Porque usted ya sabe que se levanta y tiene que rezar el rosario, que se levanta y tiene que rezarle al ángel de la guarda, que se levanta y que desayuna y tiene que rezar a tal. O sea, yo ya tengo una estructura de oración y por más que yo tenga pereza, flojera de hacerlo, lo voy a hacer, porque ya es un hábito. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo mucha pereza de orar espontáneamente porque no me sale nada, porque hay días en que uno está así, asediado, con pereza, con flojera, con sequedad espiritual, pues yo rezo la liturgia de las horas. Abro la Biblia y comienzo a leer la liturgia de las horas o el rosario que a veces uno lo va rezando en el bus, en el transporte público, por la calle, eh, es hacer algún tipo de oración simple, ¿sí? Una letanía, leer un salmo, no sé, ahí está. Y finalmente, bueno, finalmente no, sigue la cólera y la ira, otra de las enfermedades próximas al alma. ¿Qué hora es? Bueno, hablemos de esta y dejamos la próxima, la otra que sigue, que es el temor,
para después, para dentro de 8 días. La cólera y la ira. El ser humano utiliza la cólera para combatir consigo mismo, con Dios y con el prójimo. Entonces, el origen de esta enfermedad consiste en que uno toma la cólera que les decía al principio que está creada, ha sido puesta a nosotros para que venzamos al mal, para que rechacemos el mal y abracemos el bien, para que venzamos la tentación. Esa cólera, esa rabia, se destina contra el prójimo, se destina contra Dios, se destina contra la naturaleza y se convierte en un arma que nos vuelve violentos. Es entonces cuando se convierte en una enfermedad del espíritu, con diferentes expresiones que irían desde su forma más externa y violenta, que podemos descubrir en la violencia como la lucha y la agresión, un asesinato, las guerras, etcétera, hasta otras más sutiles y solapadas, por así decirlo, entre las que destacan el resentimiento, que sería un tipo de cólera más interior y escondida, fruto del recuerdo de una ofensa o injusticia sufrida. Causas. Hay especialmente algunos campos donde el ser humano reacciona con cólera y violencia. En el campo de la comida y en el campo de la sexualidad. El campo de la comida y el campo de la sexualidad. El campo de la comida, eh, su ausencia suele engendrar un humus propicio para la cólera. Una cosa es ver a Andrés Aldarriaga llenito y feliz, y otra cosa es ver a Andrés Aldarriaga con hambre y que parece que no le van a dar comida. Si usted me invita a su casa tipo 11, 12 del mediodía y no me da nada, a mí me empieza a dar como una rabiecita. Claro, porque la comida, la ausencia de comida, da eso, da rabiecita, porque es mi parte primaria, entonces yo quiero defenderme, ¿sí? Y no me dan lo que yo quiero, entonces, claro, cuando estábamos en medio de la pandemia, uno veía la gente que iba a las tiendas a acabar con lo que había, ¿sí? Se llevaban los bultos de papel higiénico y de arroz, y pelean en esas ferias de Viernes Negro, de Black Friday que hacen en Estados Unidos y también acá nuestras, que hemos estado implementando nosotros también. La gente se mata por llevarse un tarro de comida barato. Y es eso, o sea, es la ira. Y el otro campo es el de la sexualidad, ¿sí? El caudal energético que le concede al cuerpo, en este caso, da como resultado una pérdida de control por parte de la voluntad. Entonces, detrás de muchos problemas de sexualidad hay en realidad es cólera, hay es ira. Si todo lo que tenga que ver bueno, todo lo que tenga que ver con el dinero también es una causa de ira, ¿sí? Hay gente que se mata por la plata, se mata por la plata. Terapia, esta sí fuimos al grano. Terapia, la dulzura, es la terapia de la cólera, la dulzura. Y la paciencia. La dulzura es una de las formas de la caridad, que siendo opuesta a la cólera, no solo la destruye, sino que además impide su desarrollo. Cuando hay una persona dulce, es una persona dulce, usted le pone una barrera a la cólera. Sí, dicen por ahí, el libro de los proverbios dice, la palabra dulce detiene cualquier tipo de amargura. La palabra dulce detiene la flecha encendida. ¿Sí? La palabra dulce. No tiene nada que ver con la indolencia así lo llama, o la ñoñería, ni es una actitud pasiva, sino profundamente activa y sobre todo positiva de cara al prójimo, que se adquiere por la oración, pues es un don de Dios y uno de los frutos del Espíritu Santo, más que a condición de buscarla, aunque no la recibimos. Miren, la dulzura es una de las conquistas más difíciles, pero a la vez más bonitas de los santos. El santo es un hombre que dejó que el Espíritu Santo le endulzara la vida y le diera la capacidad de responder sabiamente. Uno ve a muchos santos con mucha firmeza, pero con mucha dulzura. O sea, la virtud del santo para hablar, por ejemplo, con las autoridades siempre fue esa, que
hablaban con firmeza, pero con una dulzura que los conquistaba. Entonces, miren, y no solamente un remedio para la cólera, sino para un montón de enfermedades del espíritu, especialmente para todas aquellas que son relativas a los temores, incluso a la misma tristeza, ¿sí? A los resentimientos y odios. Y algunos frutos de la dulzura como terapia de la cólera. Es fuente de calma, reposo y paz interior. Hace que el alma se vuelva más fuerte, sobre todo de cara a los posteriores insultos o ataques de los demás, dándole una gran confianza en sí misma y en Dios. El hombre dulce parece estar acostumbrado a que lo insulten. O sea, el hombre de Dios llega a un punto tal de que es capaz de recibir cualquier tipo de ataque de los demás con dulzura. San Francisco de Sales, que era un hombre sumamente duro, muy duro, él decía que uno de sus, ¿cómo se llama?, de sus defectos era la ira. Era un hombre muy virtuoso, pero tenía un defecto, era la ira. Y él logra conquistar la dulzura y se convierte en el santo de la dulzura, San Francisco de Sales. Tercero, es uno de los fundamentos de la auténtica sabiduría. Una persona sabia, una persona sabia real, una persona realmente sabia es dulce. Sabe expresar lo que piensa, lo que sabe con dulzura. Ayuda a hacer una serie y desarrollar la paciencia, la sencillez y la humildad. Virtudes estas últimas con las que está muy estrechamente ligada. El hombre dulce es un hombre paciente, un hombre sencillo y un hombre humilde. Quinto, la dulzura es primicia ya aquí de la plena vida en Dios, virtudes por las que podemos asemejarnos a Jesucristo. Jesucristo aparece en la Biblia como alguien sumamente dulce. Dejen que los niños vengan a mí, la dulzura de Jesús. Y finalmente, la caridad es la tercera virtud que se opone a la cólera. La caridad, estrechamente relacionada con la paciencia, siendo una de sus cualidades, es el medio más directo para acabar con la ira, sobre todo si se lleva a cabo por medio de la oración. Entonces, ahí tienen ustedes la terapia de la cólera. Lo dije rápido, pues porque ya estaba muy tarde y me da pena con ustedes que se trasnochen. Pero en definitiva, la cólera es una potencia que Dios pone en nosotros para que podamos vencer la tentación, vencer el mal, pero que nosotros la ubicamos hacia los otros como un acto de agresión y de violencia. La mayoría de las relaciones humanas están atravesadas por la cólera. Usted pelea tanto con sus compañeros de trabajo por eso, por la cólera, por la rabia, por la ira. Por eso la propuesta y la terapia es la dulzura. ¿Cómo ser una persona dulce? Usted podría buscar en internet terapia, cómo ser una persona dulce, o sea, cómo responder sabiamente, cómo responder con dulzura ante las amenazas, ante las críticas que los otros hacen de mí. ¿Cómo responder? ¿Cómo responder? Bueno, ahí tienen ustedes entonces la terapia de estas tres enfermedades de las que hemos hablado hoy: la tristeza, la ira y la tristeza, la asedia y la cólera o ira. Dentro de 8 días, momentico, dedicamos a hablar del temor y comenzamos a hablar de las enfermedades próximas al espíritu, que esas son apenas dos, y ahí podemos entonces también hablar un poquito más y conversar sobre el tema. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario sobre el tema de hoy. Yo, Andresito, hola, ¿cómo Sí, estás? Buenas noches. sí, Fernanda. ¿Se puede curar también la tristeza con el servicio? Por ejemplo, haciendo obra de caridad o algo de eso, o escuchando o mirando los problemas de otros, ¿o será que eso mejor le agrava, le da más tristeza al escuchar los problemas de otros? Sí, mira que una de las recomendaciones que hacen los padres de la iglesia con respecto a la terapia de la tristeza
es también el ponerse en acción, ¿no? El actuar. Cuando habla, por una parte de la sedia, dice hay que trabajar, hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo lo que lo que uno tiene que hacer. Pero en el caso de la tristeza, yo diría que depende, o sea, depende. Si yo, por ejemplo, tengo una tristeza que me viene de una pérdida, yo necesito, yo necesito gestionar mi tristeza. O sea, es No gestionarla, evadirla. o sea, no evadirla, es gestionar la tristeza. Sí. Ser consciente, miren que el primer paso era ser consciente de ella. A veces, y esto es muy delicado, porque a veces el servicio a nosotros los servidores, a nosotros los evangelizadores, se nos convierte en un escondedero, en un escampadero de un montón de cosas que no hemos procesado. Y ese no es el lugar. Es por eso a veces hacemos tanto daño, porque no hemos gestionado ciertas cosas que hay en nosotros, como la tristeza, la ira, incluso las heridas del pasado, los traumas, y queremos servir así. Y no estoy diciendo que uno tiene que estar sano para servir a Dios, o sea, estar completamente sano para servir a los hermanos y a Dios, no, sino que hay cosas que es importante gestionar y trabajarlas. Sin embargo, em, hay tristezas, hay depresiones que se sanan más rápido cuando la persona se pone al servicio de los otros, cuando salgo de mí. Miren, los padres decían, hay un origen de la tristeza y es las cosas, el poseer, el que perdí algo que era muy valioso para mí. Entonces, ¿cómo hago yo para salir de esa tristeza? Muchas veces me toca descubrir que hay gente que tampoco lo tiene o que hay gente que tiene más que yo, lo que hablábamos la semana pasada con respecto al amor al dinero y al deseo de tener más. Cuando uno sale y ve la pobreza de los otros, uno dice, wow, hay gente que es realmente más pobre, la gente que no tiene nada y yo apegado a las cosas. Entonces, a veces el triste también tiene que ver que hay necesidades más grandes que las suyas. Y eso lo ayuda a uno, como decían los padres, a ubicar la tristeza en el lugar que le corresponde. A decir, esto en realidad no es tan importante, esto en realidad no es tan grande, no es tan, o sea, no tiene que atormentarme tanto y quitarme tanto la alegría, ¿sí? Entonces puede ser que sí, puede ser que el servicio me sane la tristeza, pero haciendo la salvedad y la claridad de que el servicio mm, no es un escampadero o un refugio, un refugio evasivo, un refugio evasivo de lo que yo estoy viviendo, ¿sí? Si yo voy a servir, tengo que tener conciencia de que yo estoy también mal, pero yo sirvo en medio de eso mm, para encontrar sentido, para también sanarme, pero no para esconderme. Esa es, digamos, como la salvedad que quisiera hacer. Pero sí, obviamente, el servicio siempre sana, porque lo saca uno de su egoísmo. Ustedes se dan cuenta, esas enfermedades son adentro, o sea, es adentro del corazón del hombre y se mueven allá en algo profundo, que incluso podría decir es el ego, y dentro de eso vamos a ver que la raíz de todas las enfermedades espirituales es el orgullo, la soberbia, es el amor propio. Entonces, una forma de sanarlas es saliendo al encuentro de los otros que tienen necesidad. ¿Alguna otra pregunta, comentario que quieran ustedes? Yo tengo una queja, que Un hablaste muy trauma. poquito de la ira. No, una queja tengo, porque hablaste muy poquito de la ira, el que más me interesaba. Sí, dentro de eso, si quieres, entonces hablamos un poquito más de la ira. Por ejemplo, de dónde procede, ¿sí? Que no alcanzamos a hablar tampoco de dónde procede Sí, la ira, cuál es el origen de la ira, ¿sí? Yo creo que cuando hablemos un poquito, sí, cuando sí. hablemos del orgullo, vamos a tocar también ese tema, ¿sí? Porque la ira, a la larga, la ira es eh, un, un, un- un mecanismo de defensa de mi yo, ¿sí? El colérico está muy Ujú. enyoizado, está enfermo del yoyo, está enfermo del yoyo, entonces está muy metido en sí mismo y por eso el otro le molesta, el otro le representa un impedimento para lograr lo que quiere, bueno, etcétera. Entonces sí, podemos hablar un poquito dentro de 8 días también de la ira, sobre todo de dónde procede y un poquito más también de la terapia de la ira, cómo se controla, cómo manejar la ira, ¿sí? Incluso hay terapias de la Sí, ira. por favor.
Hay terapias de la ira. Hay terapias para mal manejo de la ira. Tiene también mucho que ver con estructuras psicológicas y dentro de 8 días vamos a verlo también cuando hablemos un poco del orgullo. Eso, no sé si alguien más quiere decir algo, comentar, preguntas, dudas, quejas también, como dice Fernandita. Buenas noches con todos. Soy María Fernanda. Hola María Fernanda. Me quedo, eh, me pareció primero que nada súper excelente hablar de la tristeza porque casi nunca se habla de esto y esto es como un mal que está siempre presente y que nadie lo topa en realidad y creo que es muy clave para todo. Pero me queda un poco la duda cuando muchas veces pasa que estas tristezas, no sé si está bien, más bien corríjame, si estas tristezas vienen por herencias familiares o cadenas familiares. Por Le- ejemplo, hay como, no sé, es como herencias. Por ejemplo, mi mamá era muy triste, mi abuela también, y como usted decía, esa melancolía como que se pasa, y a veces uno dice, no, no tengo razón para estar triste, pero me entristece que mi mamá era triste, que mi abuela Sí, era triste, y no sé, es algo así como una cadena, no sé si está sí, bien o tiene relación. sí, sí. Mira que yo en algún momento de la charla toqué el tema de los aprendizajes, que el cerebro se acostumbra a la tristeza. Entonces, hay familias completas que son familias lúgubres y la casa es oscura y la ropa es oscura y la mirada es así oscura, porque aprendieron a vivir como en una tristeza, como en un duelo constante, en un duelo constante. Por ejemplo, mi abuelita, les cuento esto aquí entre nos, mi abuelita, se murió mi abuelo y ella casi 5 años, bueno, los 5 años que duró después de que mi abuelito se murió, 5 o 6 años de duelo, o sea, era siempre con la misma ropa oscura, duelo, en duelo. Entonces esa tristeza, ese duelo, se lo va comunicando a los hijos. Me imagino una persona que nunca se ría, no se prende el radio en esta casa nunca, ¿sí? Han visto, por ejemplo, la película Coco. Esa película Coco es una manera muy bonita en cómo se muestran los patrones aprendidos familiares, los patrones que se van conservando de generación en generación. En la familia de Coco no se canta, no hay música. ¿Por qué? Porque no hay punto. Pero ¿por qué, abuelita? No, porque no me gustan los músicos. ¿Por qué? Porque mi esposo fue el músico y ese desgraciado se fue y nunca volvió. Entonces fíjense que lo que los padres dicen es que detrás de la tristeza sin motivo, que es la que tú puedes estar viviendo, y tus hijas, y tu mamá, y tu abuela, detrás de esa tristeza sin motivo hay un motivo. O sea, que el hecho de que yo no tenga una razón objetiva en este momento, no me pasó nada ayer, no me pasa nada hoy, pero estoy triste. El hecho de que yo no encuentre una razón objetiva en el presente de mi tristeza no quiere decir que no la haya. Sí la hay. Y pues, como tú dices, puede venir de una estructura familiar herida. Hay una estructura familiar que está herida por alguna razón, algún duelo no gestionado, no asimilado, algo que sucedió en la familia que las convirtió en personas tristes, y calladas, llorosas, melancólicas. Entonces, para eso hay procesos de sanación interior. ¿Sí? Por ejemplo, siempre que hacemos sanación interior, es muy bonito preguntar por por los patrones familiares. ¿Sí? ¿Qué hemos vivido en la familia? O sea, ¿qué conservamos en la familia? Hay familias que, por ejemplo, tienen una moralidad extraña, una moralidad propia. Se casan entre ellos, beber es normal, el incesto es normal, por ejemplo. Hay familias que son así, o sea, matar no tiene nada de malo. Hay familias que se configuran en moralidades extrañas y particulares. Y uno tendría que preguntar en eso. Eso, como respondía la vez pasada a la pregunta que también hizo Pamela sobre las cadenas y demás, la, las enfermedades intergeneracionales, eso se aprende. Uno aprende a estar triste. Yo aprendí a ser violento, por ejemplo, de mi papá, usted puede decir. Mi papá era violento, rudo, machista. Yo aprendí a ser machista.
Yo aprendí a ser duro con las mujeres, a que no cocino, a que no hago nada, a que la mujer en la casa y yo en el trabajo. Yo eso lo aprendí. Está bien, está mal, usted tiene que decidirlo de acuerdo a las consecuencias que vive hoy, ¿cierto? Entonces, justamente cuando hablamos de fenómenos que se repiten en la familia, es interesante preguntarle al espíritu. Si no, si tu familia no te da razón, por ejemplo, tu abuela no te puede contar o tu familia no tiene razón de por qué vivimos en esta amargura o en esta tristeza, pregúntale al espíritu. Señor, ¿por qué mi familia hemos aprendido a ser tristes? Yo no tengo razón para ser triste. Es lo que la primera terapia de los padres es preguntar el motivo. ¿Por qué estoy triste? Tomar conciencia y por qué vivo así si no tengo ninguna razón. Pero sepa que la va a encontrar. O sea, va a encontrar una razón porque detrás de la tristeza siempre hay una razón, que puede ser de ahorita, de ese momento, de una pérdida del momento, o de un patrón que aprendiste de tu familia, porque hay también una herida que es importante sanar y la podemos sanar nosotros. Tú puedes sanar esa herida, ¿sí? Por eso llamamos cadenas, porque son eslabones que van pegados, son cadenas. Y tú haces parte de esa cadena. Si se rompe el eslabón, se rompe la cadena. O sea, si tú aprendes a gestionar las cosas distinto, por ejemplo, es que mi familia se entristece mucho con la pobreza, con la carencia. Entonces, tú rompes esa cadena, se rompe, o sea, se rompe ese patrón aprendido de tu familia, ¿cierto? Digamos que esa es como la dinámica. No sé si con eso más o menos. Sí, sí, muy clarito, muchas gracias. Y bueno, aquí tenemos los remedios de las terapias. Me imagino que es un trabajo bastante fuerte y perseverante, ir como desmenuzando poco a poco y llegar a la raíz. Bueno, yo en mi caso ya no tengo a mi mamá ni mi abuela, eh, entonces creo que sí es más complicado y creo que justamente esas pérdidas o esas carencias complican más las cosas. Eh, Sí, pero ahora tengo elementos y herramientas que estoy segura que van a ayudar muchísimo porque realmente no era consciente de eso. claro, Entonces, sí, es claro. muy bueno el conocimiento que acabo de adquirir y me siento un poco alegre y feliz porque es como que hay una solución, no es como Sí, quedarnos con esa tristeza o esa sí, melancolía, sí, sino sí. como que tengo esperanza. Sí, sí, no, sí. Ajá, sí, muchas gracias. El primer paso es ese. Bonito que lo digas porque el primer paso es yo tomo conciencia. Y yo, ¿por qué digo así? Pues, y porque en mi casa nunca hay música. Y porque en mi casa nunca cantamos. Y porque en mi casa nunca celebramos un diciembre. Y porque en mi casa no hay fiestas. Si todas las familias celebran fiestas. Y porque aquí vivimos en una tristeza y no hay motivos para celebrar. Es tomar conciencia y empezar a cambiar, ¿cierto? Porque eso justamente lo que hace es, como dicen los padres de la iglesia, oscurecer el alma, incapacitarla, la deja en un letargo constante, ¿cierto? Y para eso no nos llamó el Señor a vivir. El Señor quiere que vivamos plenamente. Que el Señor nos bendiga, nos libre de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.